¿Estáis bien todos? Sí. Yo también. Muy emocionado. Muy emocionado. Mientras que estabais sentados, digo, se me irán las ideas, y he cogido este papelito y he escrito aquí 1, 2, 3, 4, 5 cositas, porque no quiero salirme del tiempo y porque no quiero entrar en una historia gitana que necesitaría mucho tiempo para que tuviera un mínimo de coherencia. Me propongo, aparte de daros las gracias por esta distinción, no puedo mirar para allá porque me emociono cuando veo a Aurora. Créanme que lo digo de corazón y creo que puedo hablar con esta sinceridad, porque mirándoos bien a todos, yo creo que todos somos familia y que en estos momentos yo casi me atrevería a decir que el 92% de la gente que está aquí sentada son gitanos o gitanas. Por lo tanto, que sí, que puedo hablar con la tranquilidad y con la sinceridad con que uno puede hablar en familia, sin tener el más mínimo temor a equivocarte o decir algo que no pueda ser comprendido como debe serlo en una reunión y en una familia gitana. Pero teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente y la celebración que hoy estamos celebrando, hoy, en mi intervención, que espero no dure más de 6 o 7 minutos, si no tú me pegas un tironazo de la chaqueta, voy a hablar solo de mujeres gitanas. No voy a hablar de otra cosa. No voy a traer a colación ningún otro acontecimiento duro, trágico, alegre, feliz de la historia del mundo. Voy a hablar solo de unas cuantas mujeres gitanas que para mí han representado algo importantísimo en mi vida personal y también en la vida de la mayoría de los gitanos. Nací en Puerto Real, un precioso pueblecito gaditano. En el seno de mi familia, cuando mi padre murió yo tenía 5 años, no me acuerdo. Mi madre quedó viuda muy joven, era una gitana preciosa. Se volvió a casar otra vez y nacieron mis otros 2 hermanos, somos 4. Mi madre murió también muy joven, una enfermedad de estas malignas, con 40 y tantos años. Y fue entonces cuando llegué a Barcelona. Hago un paréntesis, no voy a decir cómo y cuándo llegué a Barcelona y en qué circunstancias, porque entonces se me va el tiempo y yo quiero hablar solo de mujeres gitanas. Cuando llego a Barcelona, me atienden bien, me ayudan, me invitan a que me quede en Barcelona, porque en Barcelona podía encontrar los medios necesarios para poder llevar a cabo una especie de revolución en aquellos tiempos de la comunidad gitana, cosa que en Cádiz, me decían, te será mucho más difícil, no vas a tener la ayuda que puedes encontrar aquí. Y me quedé en Barcelona. ¿Qué ocurrió? Por el hecho de haberme quedado en Barcelona, que cuando llevaba aproximadamente 1 año y senté las bases de lo que fue el primer movimiento gitano serio organizado en este país, genuinamente gitano, con una junta directiva, tú te acordarás, Román, que formaste parte de los inicios, genuinamente gitano, aquello había que empezar a darlo a conocer. Teníamos que llevar nuestro mensaje a más sitios de España. Me acordaré toda la vida que mi primer viaje lo hice a Burgos. Me invitaron los gitanos de Burgos a que explicara allí lo que yo llevaba 1 año explicando en Barcelona. Y así lo hice. Estuve un día y sembramos en Burgos la semilla de la primera asociación genuinamente gitana de aquella época de España. Y el segundo sitio fue aquí, a Santander. Por eso es por lo que hoy, en esta tierra, y mirando a Aurora, imagínate que no puedo mirar porque me emociono, los recuerdos vienen a mi mente con tanta intensidad
Porque esta tierra y lo que estáis haciendo hoy y el significado que tiene, no tanto para mí este premio que agradezco profundamente, lo que hay detrás de esta iniciativa debe ser conocida, debe ser alabada y debe ser sobre todo imitada por el resto de las asociaciones gitanas en España, especialmente bajo el lema de esta organización que pretende recordar el día 16 de mayo de 1944 como el gran día de la revolución, el gran día de la revolución de las mujeres gitanas. Y así yo lo creo, y así es como lo estoy diciendo, y puedo demostrar. Aparte de mi madre, a la que me referiré después, de las mujeres gitanas de las que quiero hablar hoy, quiero rendir homenaje a doña Amada López de Meneses. Esta mujer no era gitana, pero merecía ser. Yo la conocí, ella nació en 1906, se murió con 70 años, hace tiempo, podía haber sido mi madre. No, era una catedrática de estudios, enamorada de los gitanos y que fue destinada como catedrática a un instituto de segunda enseñanza de Barcelona. Y alguien le dijo a doña Amada: oiga, ¿usted sabe que en Cáritas de Barcelona hay un muchacho andaluz, se llama Juan de Dios Burito? Usted debería hablar con él y seguramente que le va a ayudar y él estará encantado. Y doña Amada un día se presentó en Cáritas Diocesana de Barcelona preguntando por Juanito. Tenía entonces, pues eso, 22, 23 años, no tenía más. Me fui con 22, se llevaba un año allí, 23 años, y conocí a doña Amada. Y dije: doña Amada, por Dios, yo sé quién es usted, porque cuando yo tenía, pues eso, 16, 17 añillos, andando por las calles de mi pueblo, pasé por delante de una librería y vi un libro que se llamaba Los gitanos en el período borbónico. Y lo compré, por cierto, ese libro lo tengo en mi casa, y lo compré, y en ese libro, Los gitanos en el período borbónico, escrito por usted, María Elena Sánchez Ortega, aprendí todo lo que sé de los gitanos. Pero si yo ahora, en estos momentos, con mis 80 y tantos años, reconozco que todo lo que sé de gitanos lo he aprendido de doña Amada López de Meneses. No lo he aprendido en mi casa, mi pobre madre, mi familia, mis tíos, mis primos, todos analfabetos. ¿Qué me iban a enseñar ellos de la historia del pueblo gitano? Ellos me podían enseñar las costumbres, la manera de ser gitano, la manera de sentir la familia gitana, pero de la historia del pueblo gitano, si no sabían leer y escribir, no tenían ni idea de todo este asunto. Doña Amada López de Meneses. Homenaje a una mujer que podía haber sido gitana. Ella estaba enamorada de los gitanos y dedicó a los gitanos toda su vida. Escribió no solo ese libro primero que yo compré en Puerto Real, escribió 3 o 4 libros más en los cuales se describe perfectamente esa historia. El último, por cierto, muy curioso, el último libro que ella ha escrito, que ella escribió, hace años que murió, es un estudio sobre el origen de los apellidos gitanos. Buscando por ahí en las librerías, porque sé que muchos estarán deseando que yo le diga: tío, yo me llamo tal, mi apellido, que no lo voy a decir. Hay que leer el libro de doña Amada López de Meneses, que realmente es una cosa extraordinaria. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que un día entra en Cáritas una mañana dando gritos y pronunciando mi nombre: Juan de Dios, ¿dónde está Juan de Dios? Yo estaba muy despacito, allí haciendo cosas. Oigo las voces gritando con un gran nerviosismo de doña Amada. ¿Pero qué le ocurre, doña? ¿Le pasa algo? No saben lo que acabo de descubrir. ¿Qué ha descubierto usted, doña Amada? He descubierto un pergamino firmado por el rey Alfonso V el Magnánimo, en el que da permiso tal Juan Tomás, conde de Egipto Menor, para que le dieran las autoridades de entonces permiso y le facilitaran su viaje a Santiago de Compostela. ¿Se da usted cuenta, Juan de Dios,
Este documento es el primero que describe la historia de la llegada de los gitanos a España el 12 de enero de 1425. Doña Amada López de Menezes, una mujer gallega, ella era de Lugo, trabajaba en Barcelona y ella fue la que descubrió ese documento maravilloso en el que el rey Alfonso, por cierto, el documento está escrito en catalán antiguo, en el que el rey da permiso a un tal Tomás para que vaya en peregrinación a Santiago de Compostela y la policía de entonces le facilitara el tránsito y no los molestara. Mi homenaje a una mujer que, no siendo gitana, merecería serlo, y para nosotros, y al menos en mi corazón, y estoy seguro que en el de todos ustedes, ella tiene el gran privilegio de haber sido una mujer luchadora, defensora de nuestro pueblo, y desde aquí yo le rindo homenaje. Otra mujer, mi madre. Lo que voy a decir ahora lo digo algunas veces, pero sobre todo me gusta decirlo cuando el auditorio son mujeres gitanas, porque ellas me entienden mejor que nadie el significado y el mensaje que va detrás de mis palabras. Mi pobre madre, yo creo, soy un hombre creyente, y estoy seguro de que ella me está escuchando ahora, tantos años que murió, y seguro que está pensando desde allá arriba: ya va Juan de Dios a repetir otra vez la misma historia. ¿Ya está bien? Pues sí, la voy a repetir, porque es rendir culto y homenaje a una mujer como tú. Ella quería que yo fuera al colegio, y cuando era pequeño me llevó a un colegio gratuito que había en mi pueblo, en Puerto Real, de unos frailes que llevaban un baberito blanco aquí y que se llamaban de la Salle, Colegio de la Salle, los hermanos de la Salle. Esto tenía una escuela gratuita y mi madre me llevó a ese colegio, siendo pequeñito, para que estudiara allí. Y sí, todo muy bien, pero un día el fraile profesor del aula a la que yo asistía, siendo un niño, dijo: ¿alguno de ustedes sabe dónde vive Juan de Dios y su madre? Y siempre en todas las clases hay un niño que lo sabe todo. Y se levantó la mano y dijo: yo lo sé. Y le dijo el profesor: pues ve a su casa y dile a su madre que venga a verme. Y mi madre, pobre gitanita, pues fue allí, y aquel hombre le formó un escándalo, diciendo: señora, su hijo no viene al colegio. ¿Cómo que no viene al colegio, señor? Si yo toda la mañana lo lavo, lo peino y lo mando al colegio. Pero no viene. Viene un día a la semana, a veces viene dos, pero no viene. ¿Cómo? Hoy mismo, ¿acaso ve usted que esté aquí? No viene. Y sepa que si sigue faltando al colegio, no tendré más remedio que expulsarlo, porque hay muchos niños en el pueblo que necesitan ir al colegio y no hay plaza. Así que usted verá lo que hace. A la 1 de la tarde yo llegué a mi casa, claro, para quitarme el polvo de encima. Tenía de correr por el campo persiguiendo los pajaritos, con mis amigos, con la carretera que hay alrededor de Puerto Real. Y me dice la gitana: ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Hoy he venido, mamá, vengo del colegio. Así que vienes del colegio, ¿verdad? Vienes del colegio. Yo me la quedé mirando y vi que en una mano tenía la caña de la escoba y en la otra mano se había quitado la alpargata y tenía una alpargata. Se vino para mí: así que vienes del colegio, ¿verdad? Y me dio una paliza con la caña de la escoba y con la alpargata, que creo que todavía le duele. O sea, pero con una desconsideración absoluta, que yo era un niño. Así que vienes del colegio, ¿verdad? Sin vergüenza. No sé. Ya no lo haré más, que ya no lo haré. Y efectivamente, aquello fue santa medicina. Bueno, hasta que se me olvidó un poco la dureza de los pagos, ¿no? Y al cabo de, pues eso, 2, 3, 4 meses, un día, pues me voy al colegio. Fui otra vez al campo con mis amigos a buscar, pero ella ya estaba alerta y estaba advertida. Cuando vienes del colegio, ¿verdad? Sí, mamá. Así que, y vi que tenía la caña de la escoba otra vez en la mano y la alpargata en la otra mano, y ya sabía lo que me venía encima. Salí corriendo y en una especie de soberano que había encima de la casa donde vivíamos,
Yo era un niño ágil, pegué un salto y me subí en el techo. Ella no podía hacerlo. Y desde abajo, con su caña y con su alpargata, como si la estuviera viendo persona que lo repite. Baja. Que no bajo, mamá, que no bajo. Que te estoy diciendo que bajes. Que no bajo, mamá, que me vas a pegar. ¡Claro que te voy a pegar! ¡Baja! Bueno, allí en aquel techo estuve subido no sé cuánto tiempo, 1 hora, 2 horas. Ya bajarás, dijo ella. En el momento en que tenga hambre no tendría más remedio que bajar. Bajé y no me libré de una nueva tunda de palos hasta el día de hoy. Una mujer gitana. Por eso quiero que todas las gitanas oigan esta historia, que es una historia real, de una familia analfabeta, porque nadie en mi familia sabía leer ni escribir. Pero aquella gitana, aquella mujer gitana tuvo la intuición de que la verdadera libertad se consigue en la medida en que la formación, el conocimiento, formen parte de tu principal riqueza. Y con esa puedes defender todas aquellas causas que son justas, porque te asistirá casi siempre la razón. Y teniendo la razón, tendrás fuerza para que la razón, más tarde o más temprano, termine por imponerse. Gracias a ella. Más mujeres gitanas. Un día, en Alemania, asistí, no sé si al 2º o 3er Congreso Internacional de la Unión Romaní, en una importantísima ciudad alemana llamada Göttingen. Yo ya, en fin, ya tenía una cierta... no era diputado todavía, ni en el Parlamento Español, ni luego en el Parlamento Europeo, o a lo mejor ya era diputado en el Parlamento Español. No me acuerdo muy bien, lo tengo todo apuntado para poder precisar la fecha. El caso es que cuando llegué a Göttingen, ya los gitanos europeos me conocían, yo a muchos de ellos, se entabló rápidamente un círculo muy importante de amistad y de comunicación unos y otros de cómo nos iba, pero allí estaba el director de una película que todos habéis visto, y si no la habéis visto debéis verla, una película que se llama Y los violines dejaron de sonar, una película preciosa que evoca la persecución nazi, evoca el martirio y el genocidio de tantos gitanos y gitanas que murieron en los campos de concentración. Unos los que los nazis pudieron aprisionar, otros los que pudieron huir, son los que quedaron como supervivientes de aquel terrible genocidio. Y me contó el director de la película la siguiente escena. Dice: mira, Padre Dios, cuando yo estaba filmando la película ya en los campos de Hungría, tuve conocimiento de esta historia y te la voy a contar a ti, porque a mí me lo contó el protagonista de la historia, que huyó de los nazis que perseguían a su familia. Él era un niño y se escondió detrás de un árbol, y escondidito detrás del árbol vio lo que pasaba allí. ¿Y qué pasó? Los nazis cogieron los 2 carros de gitanos que iban huyendo hacia Hungría, porque detrás estaban los nazis, los aprisionaron, separaron a los hombres de las mujeres, a los hombres les dieron una azada para que abrieran una zanja grande, larga, de 10 o 12 metros, y les dijeron: quitadle la ropa. Pobres gitanitos, asustados, se quitaron la ropa. El niño lo estaba viendo detrás de un árbol. Ya era un muchacho cuando se lo contó al director de la película. Y cuando estaban todos desnuditos delante de la zanja que habían hecho, ¡fuego! Y los soldados empezaron a fusilarlos y los mataron a todos. Y fueron arrojados a aquella zanja. Sé que es trágico lo que estoy diciendo, pero no me lo estoy inventando. Estoy diciendo quién me lo dijo y estoy diciendo quién fue el protagonista que me contó la historia, el director de la película Y los violines dejaron de sonar. Pero cuando terminó aquella terrible escena, aquellos malditos que Dios tiene hoy en el infierno dijeron a las mujeres: vosotras, venid para acá. Las mujeres de aquella caravana, quitaros la ropa. Se negaron rotundamente a quitarse la ropa. Que os quitéis la ropa, os la
quitamos nosotros a la fuerza. Se negaron absolutamente a quitarse la ropa, porque sabían que con ellas iban a hacer lo mismo que habían hecho con sus hijos y con sus varones, y gritaban y se desesperaban, y se acercaron los nazis para despojarlas de su ropa, y decía él, el niño lo vio, y vio como las gitanas, embravecidas, convertidas en leonas, les metían los dedos en los ojos de aquellos soldados para dejarlos ciegos, los arañaban, peleaban como auténticas leonas, defendiendo su libertad y su dignidad de mujeres gitanas. Mi homenaje hoy va por ellas. Fueron mujeres también. Ellas también lucharon. Y como sabían lo que les iba a pasar, aquellos nazis terribles, más de uno quedó lisiado para siempre, como consecuencia de la fuerza y de la lucha con que ellas fueron capaces de rebelarse. Último ejemplo de mujeres. Como sabéis, en el año 1971, aún faltaban 4 o 5 años para que Franco muriera, se celebró en Londres el primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano. Tuve el honor de asistir a aquel congreso. Hay historias en la vida que las has vivido. No es necesario tenerlas que leer en un libro. Os hablo con la experiencia personal de haber estado allí, en Londres, 1971. 29 países de gitanos habían participado en aquel congreso y todos hablaban en romano. Y se entendían, no se habían visto nunca. Eran gitanos de Centro Europa, del Este, algunos de América, de 29 países. Se entendían sin ningún problema. Yo no entendía nada, o entendía muy poco, porque lo que yo había aprendido era el calor de mi casa, de mi familia, de Puerto Real, de Jerez, donde toda mi familia vive en Jerez, casi todos artistas. Es decir, menos mal que a mi lado tenía yo sentado a un gitanito portugués, que sus padres eran centroeuropeos y él sabía perfectamente romano. Entonces yo sentadito al lado de él le preguntaba, ¿qué ha dicho? Y él, pobrecito, me iba diciendo en español que yo lo entendía, y él era quien me interpretaba cuando yo tenía que intervenir, y él intervenía en español si yo no sabía romanés. Tuve que estudiarlo mucho luego, después. El Congreso de Londres, queridos amigos, fue tan importante que cuando se habla de los gitanos, incluso de movimientos gitanos como este de hoy, es un antes y un después. La historia de nuestro pueblo es antes de 1971, cuánto podría contaros de todo lo que pasó antes, pero no es el momento, y todo lo que está pasando después de 1971 hasta aquí, con los acuerdos que se tomaron en Londres en 1971. 5 acuerdos. Hay 4 de los que no voy a hablar, si no, no termino y tú no me tiras de la chaqueta. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un acuerdo, a este me refiero, con este termino mi intervención, un acuerdo muy importante, y es potenciar que el romano sea la lengua hablada, vehículo de comunicación fundamental, elemento significativo de la cultura de un pueblo esparcido por todo el mundo y que tiene un idioma que no ha sabido conservar. Y allí acordamos, y se hizo y existe, que en París, en la Universidad 5 de París, la famosa Universidad René Descartes, se creara una cátedra adjunta al Instituto Universitario de Estudios Orientales, llevada por Marcel Courtiade, un gitano centroeuropeo que sabía romano. Bueno, ya murió también. Sí, Marcel Courtiade era para todos nosotros como la Real Academia de la Lengua. Cuando no sabíamos algo, a preguntarle a Marcel Courtiade, que era el que más sabía y con el que nosotros manteníamos una relación más importante. Ese acuerdo se tomó en Londres, y junto a ese acuerdo, la creación del himno gitano, el Yelén Yelén. El himno gitano, que yo vi como el que lo compuso iba garrapateando sus notas con una balalaika, que es una especie de guitarra triangular que la usan mucho en Rusia, y con la balalaika él iba componiendo la música del himno Yelén Yelén. Qué bonito.
Yelen, yelen, lungonero mensa, maladire, actalero mensa. Es un himno trágico, es un himno que recuerda la persecución, el martirio de los gitanos. Fuimos, quiere decir, yelen, yelen, fuimos por largos caminos, lungonedro mensa, por largos caminos. La primera vez en mi vida que yo he oído, y conmigo los que estábamos allí, y del resto del mundo nadie, si acabábamos de hacer el himno, lo interpretó una gitana joven, preciosa, llamada Raya Rudikova. Todavía, si buscáis en internet, posiblemente la encontraréis. Raya Rudikova. Luego ella publicó muchos discos. Es decir, cuando yo la conocí tendría 20 años, pero luego se consolidó como una gran artista. Y ella fue la primera mujer que yo he oído cantar el himno que compuso y que habíamos aprobado nosotros en el Congreso de Londres. Terminó. ¿Y qué hizo Raya Rudikova? Cuando se acabó aquel congreso, nos despedimos todos felices, dándonos besos, abrazos, qué bonito. Éramos conscientes de los otros 5 acuerdos a los que no me he referido, que habíamos tomado en aquel congreso, importantísimo. Y para despedirnos lo hicimos como lo hacemos siempre, lo final, cantando y bailando, felices, contentos. Habíamos hecho algo importante. Y recuerdo que yo, con otros gitanos, hicimos un tablao, una especie de cosa como esta, con unas cajas vacías de cerveza y unas maderas que encontramos allí en aquel, las pusimos encima de las cajas para que desde allí arriba, pues cada gitano, cada gitana, cada grupito de los que estábamos allí pudiera cantar o hacer lo que quisiera. Y allí subió Raya Rudikova, aquella gitana preciosa, y empezó a cantar el yelen, yelen. Pero cuando ella cantaba el yelen, yelen, evocando la tragedia que acababa de terminar en los campos de concentración. Estoy hablando de 1971, la guerra acabó en 1945, había pasado muy poco tiempo. Estaban frescos todavía en la memoria las imágenes de los que murieron víctimas del horror y del odio nazi. Entre otros, su padre, su madre, algunos de sus hermanos, sus primos. Aquella pobre niña tenía el dolor clavado dentro de su corazón y cantó el yelen, yelen. ¿Cómo cantó el yelen, yelen Raya Rudikova? Se tiró al suelo en aquella especie de escenario improvisado que nosotros le habíamos hecho, boca abajo. Sus pechitos tocaban la madera porque estaba acostada boca abajo mientras cantaba, y con sus manos cerradas daba porrazos, como si la estuviera viendo, daba porrazos sobre las maderas, cantando el estribillo de nuestro himno, que como sabéis dice: ¡ay, Rómale! ¡Ay, ¿qué quiere decir exactamente? ¡Ay, Rómale! ¡Ay, mis hombres gitanos! ¡Ay, chavales! ¡Ay, mis niños gitanos! Y mientras Raya Rudikova cantaba esto, estaba con sus manos en el suelo. Yo estaba sentado delante, la veía y pude comprobar cómo se hizo sangre en sus manitas con la fuerza con que ella decía: ¡ay, Rómale! ¡Ay, chavales! Queridos amigos, estas son las 5 líneas que había escrito aquí. No quería que se me pasara ninguna de las ideas que quería transmitiros. Aurora, gracias. Gracias, cariño. Gracias. Gracias por estar aquí, porque tú eres pionera. Tú eres, hace 50 años que entré en tu casa por primera vez. Ya lo he recordado, aquella especie de estantería que había conforme se entraba en tu habitación a la derecha, con muchas fotografías. Por cierto, para romper malas interpretaciones, en la estantería aquella de tu casa, donde había muchas fotografías que tú me explicabas a qué pertenecía cada una de ellas, había una foto
con un guardia civil. Me dijiste, eso lo recuerdo perfectamente, me dijiste lo que significaba aquel momento. Y luego cómo fui contigo al mercado de aquí en Santander. Y con qué valentía, tú, Aurora, con qué valentía recriminaste a los gitanos que estaban allí, que no podían seguir manteniéndose en la impasividad, que había que luchar por la defensa de nuestros derechos. Eso lo hiciste. ¿Verdad que no me confundía cuando he dado la bienvenida? Que hemos dicho que iba a ser una mañana llena de emociones, cargado de experiencias y de una sabiduría enriquecedora. Pues no me he confundido.